Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Ruby Rosado, pastor de la Iglesia del Nazareno, Comunidad Cristiana Renacer en la ciudad de Melbourne, Florida. Y estoy aquí con el propósito de comenzar una serie de videos en las que quisiera que tuviéramos una conversación. Vamos a estar hablando claro, vamos a estar dejando clara cuáles son las cosas que nos distinguen como Iglesia de Jesucristo y mirando cuáles son las cosas que nosotros no adoptamos como Iglesia de Jesucristo. La gente que es parte de la iglesia es gente que cree ciertas cosas. No todo el que dice yo soy cristiano en realidad es cristiano, sino que es todo el que cree ciertas cosas y ciertas doctrinas que se deben creer para que podamos decir que somos cristianos. Y lo que queremos es hablar de eso, hablar claro, dejar las cosas claras, para que nadie tenga dudas en dónde que estamos parados. Bienvenidos a Hablando Claro. Estaba buscando en el internet y encontré una predicación de un hermano que honestamente lo he seguido ya por hace aproximadamente un año. Lo seguía, de hecho yo veía sus cultos, yo los he visto frecuentemente, veía sus cultos en mi casa por internet mientras yo me estaba preparando para ir a la iglesia, así de mucho lo seguía. De hecho, mi esposa en ocasiones me preguntaba si me había puesto de acuerdo con él en la forma en que predicamos, porque tenemos muchas cosas que son muy afines, muy afines. Con este video yo no quiero poner ninguna sombra sobre el ministerio de este varón, de este hombre que considero un buen maestro de las escrituras. Pero dentro de una de sus predicaciones, él dijo algo que me dejó atónito, me dejó que yo considero que es uno de esos errores que los predicadores no podemos cometer jamás. Y quiero que hablemos sobre eso un momentito, después de haber hecho unos acercamientos en privado. Pues no se tomó en consideración, no se tomó en cuenta la buena fe con que yo estaba tratando de acercarme para dejarles saber que lo que estaba haciendo y lo que estaba enseñando no es lo correcto, no es lo correcto. Y pues después de unos acercamientos, pues estaba un poquito desilusionado, pero yo creo que es bueno lo que vamos a hacer porque hay muchas personas que pueden estar viendo esto mismo en sus predicadores, en su comunidad, en su iglesia, y quizás es algo que nunca se le ha dicho y es algo que deberían aprender. Yo lo aprendí desde bien temprano cuando me estaban enseñando a predicar mis pastores y cuando estaba en la iglesia Defensores de la Fe en Southbridge. Fíjate, mi pastor en una ocasión me dio un consejo que hasta hoy se ha quedado conmigo y tiene que ver con eso. Y es que tú nunca le quitas crédito a tu fuente, especialmente si esa fuente es la palabra de Dios. Hay una doctrina que todos nosotros tenemos, que es una de las doctrinas más importantes que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque es la que sustenta todas las demás. Y es la infalibilidad de la Biblia y la autoridad que tiene la Biblia. En el momento en que la Biblia no sea confiable, no podemos confiar de que el Verbo se hizo carne. Si la Biblia no es confiable, no podemos confiar de que Cristo resucitó, porque la evidencia que tenemos, la mayoría se desprende del testimonio bíblico. Si le quitamos credibilidad a la Biblia, si la Biblia no es infalible e inerrante, entonces estamos quitándole credibilidad a la única fuente de verdad confiable que tenemos. Y yo creo que el hermano cometió un error. Yo creo que veamos un momentito. Y esto va a ser algo bien informal lo que vamos a estar haciendo. Yo quiero que veamos un momentito. Este artículo lo conseguí en Wikipedia y no es algo que viene de un diccionario bíblico. Tengo otro diccionario bíblico, pero yo quería traer algo que sea fuera de mí, fuera de nosotros, para que podamos entender bien el concepto que quiero traer. Dice: la teología cristiana, la inerrancia de la Biblia, es la doctrina que consiste básicamente en la falta de errores o fallas en las Sagradas Escrituras, la que, al ser inspirada por Dios mismo, siempre dicen la verdad y no se equivocan. Y prácticamente eso es lo que nosotros creemos.
Nosotros creemos que la Biblia es completamente inerrante, que no hay errores en el mensaje de la Biblia. Podrán haber errores que cometieron dentro del aspecto cultural o dentro del aspecto, el contexto de conocimiento de la ciencia. Para dar un ejemplo que me llega a la mente rápido, en el libro de Josué dice que el sol se detuvo. En realidad el sol no se detuvo, lo que se detuvo fue la tierra, porque nosotros sabemos que la que da vuelta alrededor del sol es la tierra, no es que el sol dé vuelta, el sol no se mueve. Pero dentro de su conocimiento de la ciencia, pues entonces dijeron eso, y la Biblia lo dice de esa manera porque la niña está narrando lo que esa gente pensaban y decían. Pero eso no quiere decir que en su mensaje no hay ninguna afirmación que la Biblia diga que no sea cierta en todo lo que tiene que ver con su mensaje. Yo quiero que escuchemos un momentito de qué es lo que estoy hablando, y voy a poner el video del hermano para que podamos ver exactamente de qué se trata lo que yo les quiero decir. Para poner todo en contexto, el pastor Nicolás García de España está dando su mensaje sobre la teología de la salud. Y él y yo estamos de acuerdo exactamente en lo mismo. Nosotros ambos creemos que Cristo en la cruz del Calvario no murió por nuestras enfermedades, sino que murió solamente por nuestros pecados, y que la sanidad del cuerpo no es parte de la expiación. Podríamos entrar en la discusión de ese tema, pero no es lo que el video quiere tratar en este momento. Pero yo quiero que sepa de que estamos de acuerdo en que la expiación se hizo por los pecados de los seres humanos, no para adquirir la enfermedad. Él no llevó en su cuerpo, Cristo no llevó en su cuerpo la enfermedad del ser humano, sino que llevó su pecado. La lógica misma nos dice que si alguien cree para salvación, tendría que sanarse entonces automáticamente. La Biblia no dice que Cristo llevó la enfermedad en su cuerpo en la cruz, como nos han hecho creer algunos maestros, especialmente estos de los de la palabra de fe y de los del mal llamado Evangelio de la Prosperidad. El problema no es ese. El problema es lo que ustedes van a escuchar a continuación. Yo quiero enseñarles con la palabra de Dios algo interesante. La correcta interpretación de este pasaje de Isaías 53. Recuerden que la Biblia debe ser interpretada a la luz de la propia Biblia. Eso es muy importante, es una norma de la hermenéutica. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17 dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con las palabras echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese, dice Mateo, lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dicen, ve, aquí está claro, Cristo murió por nuestras enfermedades. Para Mateo, el versículo 4 de Isaías hace referencia a una profecía que debía cumplirse. Y él ve en la sanidad de que Cristo hace el cumplimiento de esa profecía. Ahora, Mateo se equivocó. Ahí es donde está el grave problema. Porque Mateo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si nosotros decimos que Mateo se equivocó ahí, tendríamos que deducir que él se equivocó en otros lugares. Aparte de que abriría la puerta para decir que el Espíritu Santo inspiró a Mateo a plasmar una mala interpretación de Isaías capítulo 53. La forma de hablar de Mateo era de esa misma manera. Cuando lo vemos déjeme buscarlo por aquí.
Cuando lo vemos aquí en Mateo capítulo 2, versos 13 al 15, el verso 15 dice, y estuvo ya hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo dice lo mismo cuando en el capítulo 2, verso 23 dice, y vino y habitó en la ciudad de Nazaret para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Mateo también lo dijo en el capítulo 12, versos 17 y 18. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí mi siervo, en quien ha escogido mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciará juicio. En Mateo capítulo 4, verso 14 al 15, Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El peligro con la hermenéutica que está usando el hermano es que entonces no podemos confiar en la palabra de Mateo. No podemos confiar en la palabra de Mateo. El hermano nos quiere convencer de que cuando Mateo estaba escribiendo décadas más tarde, no es que estaba pasando los eventos y él iba escribiendo. No, así no fue que se escribió. Se escribió años más tarde. Y el Espíritu Santo les inspiraba para que escribieran lo que el Espíritu quería que quedara plasmado. El hermano Nicolás nos quiere a nosotros convencer de que quien se equivoca no es él al interpretar Isaías 53:4, sino que quien se equivoca es Mateo. Y ese es el peligro que hay en este video. Por lo demás, llegaremos a la misma conclusión. Cuando Mateo está hablando, déjame ponerlo por aquí. Cuando Mateo está hablando en Mateo capítulo 8, verso, vamos a seguir desde arriba. Mateo capítulo 1, lo primero que vemos es Jesús sana a un leproso. Y esta es la narración, se está haciendo una narración. Mateo narra cómo fue que Jesús sanó a ese leproso. Después nos narra cómo fue que Jesús sanó al siervo del centurión. Después nos narra cómo fue que sanó a la suegra de Pedro. Y dentro de esa narración vemos que hay una pausa. Y dice, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Leemos el verso 16, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Esa es una narración, pero el verso 17 no es parte de la narración, sino que es una afirmación que está haciendo Mateo sobre la narración. Así que no puede ser un error de Mateo, porque el Espíritu Santo es el que le está inspirando a que escriba que este episodio en la vida de Cristo, cuando él estaba sacando los enfermos, sanando los enfermos, cuando estaba sacando demonios, era la manifestación, era el cumplimiento de Isaías capítulo 53, verso 4, cuando dice que llevó nuestras enfermedades y dolencias. Ahora bien, yo quiero que veamos por un momentito, aquí yo tengo varios comentarios bíblicos. Algunos de ellos yo estoy de acuerdo, algunos no estoy de acuerdo. Todos ellos, sin excluir ninguno, hacen o algo que yo no estoy de acuerdo o algo que yo estoy de acuerdo. ¿Estamos claros? O sea, ellos dan una interpretación del verso, pero hay algo que ninguno de ellos hace. Ninguno resta veracidad al verso. Por ejemplo, el comentario del Mundo Hispano, vamos a ver dónde es que dice.
Dice, Mateo no pierde la oportunidad para recordar a sus lectores que lo que Jesús hacía era cumplimiento de la profecía mesiánica. O sea, yo estoy de acuerdo con eso también. El ministerio de la sanidad y liberación eran evidencias de que Jesús estaba cumpliendo el papel del siervo sufriente de Jehová. Usted ve, esto no es un invento mío que yo dije. Yo creo que cuando Jesús estaba sanando a los enfermos y estaba sacando demonios, y cuando Mateo ve eso, el Espíritu lo está inspirando, porque esto pasó décadas después del evento que lo está escribiendo. El Espíritu lo inspira y le dice, ahí fue que se cumplió la profecía cuando dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, porque Mateo no usó la Septuaginta para citarlo, sino que habló en hebreo, tomó el hebreo. Él dice, Él mismo tomó. Y hace una relación entre las enfermedades físicas y la cruz, en lo que nosotros no estamos de acuerdo. Jesús murió por la cruz solamente por nuestros pecados o para lograr nuestra salvación espiritual, o murió también por nuestra dolencia para lograr nuestra sanidad física. Y por aquí sigue el comentario bíblico hablando. Lo que no hacen los verdaderos exégetas de la palabra es quitarle méritos al texto. El texto dice lo que el texto dice, aunque no se amolde a mi opinión. Aquí tenemos a William Barclay, creo que es Barclay, cuando está hablando en esta escena, bajo la mente de Mateo, el dicho de Isaías, en el que dice que el siervo del Señor llevó nuestras debilidades y cargó nuestros pecados. ¿Qué hizo? Él está dando, es que solamente con leer el verso tú sabes que lo que está diciendo el Espíritu es que ese es el cumplimiento de la profecía. Cuando Isaías dice, verso 4 dice, y llevó Él nuestras enfermedades y nuestras dolencias y sufrió nuestros dolores. Aquí lo tengo diferente en otra versión de la Biblia. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esta parte Mateo nos está diciendo, se cumplió en el ministerio de sanidad y liberación que Jesucristo llevaba a cabo. No en la cruz, sino en el ministerio, en el tiempo de ministerio. Matthew Henry, déjame ver cómo es que nos dice, cómo se cumplió la escritura, en el verso 17, entre otras cosas, estaba escrito, Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Lo más curioso de esta cita es que Mateo se aparta de la Septuaginta y si usted sigue leyendo, cada uno de los comentaristas tendrán su opinión. La razón por la que traigo diferentes comentaristas es para que podamos ver de que no es una idea mía, es una idea general. Ese verso, tú no puedes decir que fue que el escritor se equivocó. Si tú tenías una idea distinta, el que se equivocó fuiste tú. Aquí tenemos se me olvida el nombre de él, es un apellido McDonald, que dice, el verso 17 es empleado por muchos, a menudo por los sanadores de la fe para mostrar que la sanidad está en la expiación y que por ello la curación física es algo que el creyente puede reclamar por fe. Pero aquí el Espíritu de Dios aplica la profecía al ministerio terrenal de la sanidad de nuestro Salvador y no a su obra en la cruz. Aquí vemos otro comentarista más. Dice, en esta obra de echar fuera demonios y sanar a los enfermos por inspiración divina, Mateo ve un cumplimiento de Isaías 53. Isaías 53, verso 4, se cumple no en la cruz, se cumple en el ministerio de liberación y sanidad que Jesús efectuó cuando estaba en la tierra, no en la cruz. Y es por eso que es tan peligroso cuando nosotros empezamos a poner, cuando nosotros empezamos a decir, yo no me estoy equivocando, se está equivocando la Biblia. Hay un verso que es el de Pedro, y dice, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Esto que Pedro está diciendo es el cumplimiento, pero no del verso 4 de Isaías
sino de lo que sigue diciendo el verso, porque el verso sigue diciendo, Él ciertamente llevó nuestras iniquidades, llevó nuestra enfermedad y nuestra dolencia, y nosotros le tuvimos por azotado, de Dios por abatido, mas Dios en Él cargó el pecado de todos. ¿Usted ve la diferencia? La diferencia aquí es que yo no puedo quitarle credibilidad al texto para imponer mi opinión. Lo más trágico y lo más desilusionante es lo que el hermano sigue diciendo. Porque cuando tú escuchas a alguien que te dice, escúchame, yo te voy a dar la interpretación correcta porque el que escribió la Biblia se equivocó. Escuchen las próximas palabras. Escuchen bien. Es importante que ustedes dejen de ser niños. Me parece un acto de manipulación el hecho de que después que tú sueltas una palabra como esa, que tú digas, ustedes son niños si ustedes no reciben lo que yo estoy a punto de darle. Sigamos escuchando. Que maduren en el conocimiento de la verdad. Los apóstoles eran personas como tú y como yo, y ellos se equivocaban. Mateo estaba influido por la teología judía, que entendía que la enfermedad era causa del pecado. Esa es una realidad. Los judíos tenían esa teología. Ellos pensaban, por ejemplo, en el hombre ciego. Vinieron los discípulos y le preguntaron a Cristo, oye, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Eso es muy cierto. Lo que no es cierto es que Mateo estaba siendo influenciado por esa doctrina. En el momento en que Mateo estaba escribiendo, estaba siendo inspirado por Dios. Estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. No estaba siendo inspirado por su bagaje teológico, sino por el Espíritu Santo que le dio la revelación de que aquello que él vio era el cumplimiento en el ministerio de Cristo, era el cumplimiento de Isaías 53:4. Eso era una doctrina judaizante. No era una doctrina que Dios hubiera establecido. Pero ustedes saben que los judíos no solamente andaban según la Torá, es decir, la ley, sino según el Talmud, es decir, según las doctrinas rabínicas que explicaban la Torá, que explicaban la ley. Es como si nosotros hoy cogiéramos un libro de Benny Hinn o de Joel Osteen y nos fiamos de él y acabamos evidentemente equivocados. Porque estamos creyendo en unas doctrinas que han enseñado unos señores que hablan de la Biblia, pero no estaban hablando lo correcto. Cuando nosotros estudiamos la persona, por ejemplo, y la obra de Pedro, nos damos cuenta de que él cometió muchísimos errores. ¿Es verdad o no? ¿Saben que Pedro fue un hombre de poca fe? ¿Recuerdan cuando estaba en la barca y en medio de la tempestad? Señor, por favor, no tiene... De ahí en adelante va a seguir hablando de los errores que pudieron haber cometido los apóstoles. Los apóstoles cometieron muchos errores, muchos. De hecho, yo siempre he predicado y he enseñado que cuando Cristo escogió a los 12, al diablo lo que le dio fue un ataque a risa, porque eran un montón de gente imperfectas. Sí, es cierto, Pedro negó a Cristo, pero no lo negó bajo la inspiración del Espíritu Santo. Los 12 se fueron, pero eso no fue bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pedro fue tomado, el apóstol Pablo dice, tuve que confrontar a Pedro cara a cara, porque lo que estaba haciendo era de condenar, porque estaba mostrando un cierto grado de hipocresía a los hermanos gentiles cuando venían los de la circuncisión, y Pablo les llamó la atención. Sí, Pedro cometió ese error, pero no estaba dirigido por el Espíritu, no estaba bajo la inspiración. Pero los libros de Pablo, las escrituras de Pablo, fueron inspiradas por Dios. Decir que un error que cometen todos los seres humanos, movidos por nuestra carne, o movidos por el miedo, o movidos por lo que sea, equivale a escribir algo bajo la inspiración de Dios y que ese error se le pudiese pasar al Espíritu Santo. A mí me parece que darle muy poco crédito al Espíritu Santo, quien es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia.
Y esto es lo que a mí me pareció necesario hacer. Yo creo como el hermano Nicolás García, pastor Nicolás García, que Cristo no murió por nuestras enfermedades. Él murió por nuestros pecados. Metió su sangre para que tú y yo tuviésemos perdón. Cristo no murió para darnos regalos más allá que el de la salvación. Si Dios sana a una persona, la sana de pura gracia, es de misericordia. Y la misericordia no es algo que Dios le deba a nadie. Él dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. El pastor y yo tenemos muchas cosas en común, pero esta no debemos dejarla pasar por alto porque es un error fatal. Es un error fatal. Si el Espíritu Santo permitió un error que puede cambiar una enseñanza, ¿cuántos otros errores se cometieron? Si Mateo malinterpretó la profecía de Isaías 53, ¿quién dice que no malinterpretó el resto de la profecía? Usted ve, cuando usted abre la puerta y le quita la inerrancia a la palabra de Dios y la infalibilidad, usted abre la puerta para que cualquier tipo de enseñanza se cuele. Yo siempre estaré equivocado a la luz de lo que el texto diga. Yo no voy a acomodar el texto a mi opinión, yo voy a acomodar mi opinión a lo que dice el texto. Esto fue Hablando Claro. Hasta la próxima. Dios te bendiga.